Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Los saluda como cada 8 días Sebastián Hurtado aquí en La Fragata. Como siempre, deseando que todos se encuentren de la mejor manera posible en medio de esta pandemia, la crisis económica que ha conllevado y como siempre trayéndoles un tema de actualidad. Queridos oyentes, hace poco, 15 días realmente, inició oficialmente la construcción del metro de Bogotá. Y para tratar este tema, que es una obra de impacto nacional total, me acompañan grandes amigos aquí de La Fragata, Miguel Silva, que fue profesor mío durante mi pregrado, actualmente asesor en el Consejo de Bogotá, politólogo, doctor en filosofía, y se me olvidan los otros títulos, Miguel, como siempre, pero bueno, ya ahorita nos lo dirás. Y también me acompaña un gran amigo, David Castañeda, ingeniero ambiental. La idea hoy es que hablemos justamente de esta obra, de su impacto en la ciudad y de su impacto en el medio ambiente. Miguel, David, bienvenidos. ¿Qué tal, Sebas? Gracias por la invitación. Bueno, comencemos justamente con esta mega obra, ¿cierto? Que realmente es una de las obras más grandes del país en su historia. Un metro, un sistema metropolitano de tren, para ser más preciso, para la ciudad capital, Bogotá. Miguel, ¿cómo fue todo este proceso para llegar hasta acá? Vos que lo conoces de memoria. Bueno, pues, a ver, este es uno de los procesos de infraestructura más complejos que se ha adelantado en el país. Este proyecto viene desde los años 60. Se viene hablando de la posibilidad de la primera línea del metro de Bogotá. Al principio, pues, se decía que iba a ser un metro, pues, para una ciudad pequeña, que era la ciudad de Bogotá en los 60. Y poco a poco, digamos, esto fue cambiando, se fue quedando. El último impulso que se le dio nuevamente al proyecto fue en los 90, durante el gobierno de Ernesto Samper, que coincidió con el gobierno de Enrique Peñalosa, el primer gobierno de Enrique Peñalosa. Y recuerden ustedes que hay una crisis económica muy fuerte y pues no se consiguieron los recursos para hacer esa línea de metro, y Bogotá decidió iniciar un proceso de construcción de un sistema de transporte masivo a partir del modelo de los BRT, que son los buses que conocemos como Transmilenio. A partir de ahí, Bogotá casi que suspendió la idea de tener un metro, y a cambio de eso, pues, le apostó a una red de buses, ¿no? De buses articulados, segregados, que es lo que conocemos como el sistema Transmilenio. Luego, en el año 2008, Samuel Moreno Rojas gana, en el año 2007, Samuel Moreno Rojas gana la campaña nuevamente prometiendo el asunto del metro. Ese era un tema que se había quedado olvidado, es decir, después de esa primera alcaldía de Peñalosa vino Mocus, después volvió, después vino Luis Eduardo Garzón, y durante esos dos gobiernos, pues la idea del metro quedó postergada. Y luego Samuel Moreno gana esa campaña en el 2007 prometiendo nuevamente la idea del metro, y arranca todo un proceso de estudios. Entonces, como primer antecedente, Sebastián y David, yo señalaría que el proyecto se desempolva, por decirlo de alguna manera, en el año 2008. Es decir, hace 12 años se venía tratando el tema del metro. Luego vino Gustavo Petro. Bueno, Samuel Moreno no lo logró sacar adelante, se hicieron algunos estudios. Luego vino Gustavo Petro. Petro también propuso la idea del metro, pero ahí se le puso, digamos, un nuevo nivel de discusión al metro, y ya no era solamente construir el metro o no, sino que ahora Petro decía que ese metro debía ser subterráneo. Los estudios que se hicieron demostraron que hacer un metro subterráneo era probable para un segmento, pero no para toda la construcción. Tengo entendido que había un asunto que tenía que ver con el tipo de los suelos, y eso llevó a que la empresa Sener, que es la que hace la consultoría, finalmente recomienda que se hagan un tramo elevado, un tramo subterráneo, pero la propuesta es que se haga un tramo, digamos, elevado de gran proporción.
Enrique Peñalosa gana después en el 2015, digamos que Petro adelantó la búsqueda de los recursos, adelantó el desarrollo de los estudios. Cuando Enrique Peñalosa gana, contrario a lo que él había hecho en la última década o en las últimas 2 décadas, asume el proyecto Metro y dice, si soy alcalde voy a construir el proyecto Metro, gana la alcaldía, recibe los estudios y recibe todo lo que había avanzado Gustavo Petro, pero toma la decisión de hacerlo completamente elevado. Y eso pues abrió toda una discusión y un debate público en Bogotá, sacó adelante la creación de la empresa Metro aprobada por el Consejo de Bogotá en el 2016, se crea la posibilidad de solicitar el cupo de endeudamiento, se tramita todo el proceso de cofinanciación con la nación y finalmente, ya como hecho histórico, en diciembre del año 2019, pocos días antes de irse de la alcaldía, finalmente adjudican la licitación a un consorcio chino y pues ya lo que ha sucedido durante este año ha tenido que ver con toda la fase preoperativa y de obra, de traslado, algunos traslados de redes, y lo que sucedió hace 15 días es que ya se firma por fin el acta de inicio de esta mega obra que tiene muchos defensores, muchos contradictores, pero en últimas coincidimos todos en que es la obra de infraestructura más grande, por lo menos para lo que trata de lo que tiene que ver con Bogotá. Miguel, vos ahí tratas 2 puntos que creo que son muy, muy claves con este tema. Primero, el tema del Transmilenio, que ha sido criticado por la tecnología, la contaminación, etc. Y también el tema de los suelos. David, ¿vos qué nos podrías decir al respecto sobre el tema de un impacto de estos? Lo que pasa es que yo en lo que estaba investigando y viendo sobre esto, el metro de Bogotá, cuando querían hacerlo subterráneo, muchos estudios fueron comparados con unos estudios de Perú. Y entonces miraban la posibilidad de si eso no es viable. Pero entonces, ¿qué pasa? Los suelos de Bogotá, cuando hicieron ese pequeño estudio de suelos, se dieron cuenta que no tenían nada que ver con el suelo de Perú. Entonces, la posibilidad, como no es estable, es que pues Bogotá realmente está construida, básicamente la parte occidental de Bogotá son sobre humedales. Entonces, hacer una obra subterránea implicaba el estudio de los acuíferos, aguas subterráneas. Esto era un problema, o sea, era muy complicado poder hacerlo subterráneo. Más allá de los suelos, es por el tema acuífero. Y pues igualmente en Bogotá hay muy pocos estudios de los suelos y pues no era viable poder hacerlo de esta forma. Implicaba mucho más problemas que la posible solución que iba a brindar el metro. Y el otro tema que también es necesario discutir acá es el tema del Transmilenio. El Transmilenio ha sido muy útil para Bogotá. Personalmente suelo perderme mucho en las líneas de Transmilenio cuando voy a Bogotá, pero creo que le pasa a cualquiera que no sea de Bogotá, e incluso a las personas de Bogotá. Pero yo no me imagino Bogotá hoy sin un Transmilenio. Pero también el tema de la contaminación. Originalmente Transmilenio eran buses a diésel, que ya se está haciendo el cambio a, si no estoy mal, una tecnología Euro 6, si no estoy mal, o Euro 5, y a buses eléctricos. Pero Bogotá tiene casi el mismo problema que tiene Medellín, y es el tema de la contaminación por fuente móvil. El metro podría ayudar a este tema. ¿No te parece, Miguel? Pues bueno, ese podría ser parte de la evaluación de impacto que se haga para el Metro de Bogotá. Por ahora no lo sabemos porque la mayor parte de la contribución de contaminación del aire, de emisiones de partículas contaminantes, se atribuye en Bogotá, como dice Sebastián, un 60% a fuentes móviles, un 40% a fuentes fijas, y dentro de las fuentes móviles pues encontramos fundamentalmente que los que más cargan, como en Medellín, como en cualquier ciudad de Colombia, son los camiones, son las volquetas,
el carro particular en una menor proporción y luego en una muy menor proporción el transporte público. Claro, hemos visto las imágenes de los buses chimenea que por supuesto aportan una alta huella de emisiones, pero comparado con lo que producen las volquetas, los camiones, el transporte de carga es mucho menor. Entonces, probablemente construyendo el metro vamos a poder reducir parte de esa emisión del transporte público, de pronto una parte del transporte privado, pero el problema de carga sigue existiendo. Y digamos que este es un problema estructural para el caso de Bogotá, para el caso de Medellín también. Fíjense que Medellín y para el Valle de Aburrá en general, por la autopista del Río, pasa todo el transporte de carga, es una vía nacional. Entonces todo el transporte de carga está contaminando prácticamente el Valle de Aburrá. Lo mismo sucede para Bogotá, ¿no? La autopista norte, la autopista sur, la NQS, son vías que atraviesan la ciudad y que tienen capacidad de transporte de carga. Entonces, esa es una reflexión bien importante porque una cosa que yo he dicho permanentemente sobre el proyecto Metro es que es muy importante, pero no podemos sobredimensionar los efectos que va a tener el metro, porque luego viene la frustración, ¿no? Cuando usted se hace unas expectativas demasiado grandes, pues después no se cumplen y viene toda la frustración y lo que podría venir es como un ataque al proyecto Metro. El proyecto Metro hay que verlo en sus dimensiones muy importantes. Es cierto que va a aumentar la capacidad de transporte público en Bogotá, pero no reemplaza las principales fuentes de contaminación, no va a arreglar el problema del tráfico, de la congestión, esto sí hay que tenerlo absolutamente claro, no va a arreglar el problema de las fuentes fijas contaminantes en el suroccidente y en el resto de la ciudad. Entonces, es solamente eso, Sebastián y David. Yo he venido insistiendo en la necesidad de reconocer la importancia del proyecto Metro, pero no atribuirle tampoco un efecto milagroso sobre otros campos, sobre otros sectores. ¿Qué efectos puede tener durante la construcción? Aquí en Medellín sufrimos, o que hoy en día disfrutamos mucho el metro. Ustedes dos, Miguel que vivió acá y David que me ha visitado, saben pues que uno acá en Medellín utiliza mucho el metro, pero la construcción fue traumática. Sí, David, ¿qué efectos podría tener la construcción? O sea, en Bogotá, Sebas, ya que ahorita que hablabas del Transmilenio, a mí me parece que el Transmilenio realmente para Bogotá es muy buena hasta un punto. Como yo lo he visto, es que lo que le faltó a Transmilenio fue una buena planeación, porque empezó bien y a mí se me hace que a medida que se fue con el paso del tiempo, empezaron a meter las líneas sin una planeación a futuro y ya hoy en día por eso, que hoy en día, digamos, se ve como ya no da abasto el Transmilenio, porque ya el mismo carril se satura de buses. Ahorita con el metro, en la construcción, también está difícil porque donde va a empezar, que es en Bosa, toda la avenida Villavicencio, la 1 de Mayo, esos son barrios que tienen una densidad poblacional muy alta, muy alta. Y las únicas vías principales son donde van a ser construidas el metro, que es la Villavicencio, la 1 de Mayo, y luego toma creo que la NQS hasta la Caracas, no, la 1 de Mayo, Villavicencio. Bueno, igual en la Caracas también es una vía principal y no hay vías alternas. O sea, las vías alternas en hora pico, sin ningún tipo de obra, son imposibles de transitar. Entonces, realmente la construcción de aquí hasta donde se supone que va a acabar, que es en el 2028, yo creo que realmente va a ser más traumática que incluso en Medellín. Miguel. Sí, no, al respecto vale la pena señalar que en todo este relato histórico que les hice, cuando se tomó la decisión de iniciar el proyecto, toda la red de Transmilenio, se hizo un COMPES con el gobierno nacional. No recuerdo en este momento el número, lo que quedo viendo, pero fue un COMPES del año 99 o 2000,
que es el que crea como todo el sistema integrado de transporte para Bogotá. Y ahí tenían contempladas una serie de líneas que, como dice David, corresponden a un ejercicio de planeación de largo plazo del sistema Transmilenio. Le boto un dato. Según ese COMPES, para el año 2018, hace 2 años, ya deberíamos tener cerca de 20 troncales. Si cada gobierno hubiera ejecutado... ¿Cuántas tenemos en este momento? La verdad, no sé cuántas troncales hay de Transmilenio. No tengo el dato acá a la mano, pero no pues, tenemos las 20. Pero no, no son 20. no. Por ejemplo, ya tenía que estar construida la 68, ya tenía que estar construida la avenida Ciudad de Cali, ya tenía que estar construida la avenida Boyacá, la vía más extensa que tiene Bogotá, de sur a norte, es la avenida Boyacá, y ahí ya debería haber transporte público. Entonces, David apunta a un punto que me parece muy importante, y es el retraso en infraestructura de transporte público que tiene Bogotá. Yo creo que no ha sido un problema de planeación, porque, digamos, se planeó, se ideó todo el sistema, pero no se ejecutó. No se ejecutó porque llegó Lucho Garzón y dijo una frase que puede que sea muy popular, pero genera un impacto social tremendo negativo, y es que dice que él cogió la plata del cemento para metérselo a lo social. Eso lo repite permanentemente Lucho. Pero el transporte público es de lo más social que puede haber en una sociedad. No hay nada más indigno que un transporte público de mala calidad. Y finalmente lo que logramos fue eso. Entonces Lucho se encargó como de arrancar, solamente dejó licitada la calle 26 al final de su gobierno. Luego vino Samuel Moreno con toda su idea del metro y todo este rollo, el problema de la corrupción, se robaron la calle 26, tocó volver a meterle recursos. Luego vino Petro siguió con la idea, de hecho hay una cosa muy interesante, es que Petro defendía el Transmilenio de la carrera séptima al principio. La carrera séptima, según ese COMPES, ya debería tener Transmilenio, es decir, se había planeado toda una red de Transmilenio que permitía bajarle presión al sistema. Hoy, ¿cuál es el problema que tenemos? La troncal de la Caracas es la más saturada de todas las troncales y obedece fundamentalmente a que no hay vías alternas de transporte público que la puedan subsanar. En parte por eso se toma la decisión de mandar la primera línea de metro por allí, porque está la saturación de esa línea de Transmilenio, de esa troncal de Transmilenio de la Caracas, que se requiere un alivio urgente, y urgente es dentro de 10 años, ¿no? Entonces, sí quería señalar eso porque tenemos un retraso tremendo en construcción de infraestructura. Se planeó, se ideó, y lo último que quería señalar es que para que el sistema funcionara bien tenían que tener todas estas troncales, porque funciona como una red, ¿no? Como una grilla, que le permite a usted una cobertura en toda la ciudad, y de pronto no le pasa lo que le pasa a Sebastián y le pasa a muchas personas en el sistema Transmilenio, es que perderse muy fácil porque no funciona realmente como una red, como una grilla, sino que funciona como un conjunto de redes, de líneas, que a veces se conecta, a veces no. Pero si usted tiene una red completa, es más fácil moverse por todo el sistema. Y frente al tema de la construcción de la línea, justamente. Va a haber, David apunta a un punto muy importante, y es que la construcción, bueno, hay que señalar que la construcción está pensada por tramos, ¿no? Y va a arrancar de sur a norte la construcción. Arranca por la parte más densa, que es la parte de Bosa. Luego, cuando entre a la Caracas, va a ser una cosa traumática para la ciudad. ¿Por qué? Porque ahí en este momento está funcionando una troncal de transporte público, como les digo, la más saturada. Imagine que usted corta de un momento a otro esa red y tiene que desviarla por otra parte. ¿Por dónde va a desviar la troncal de la Caracas? Es la pregunta hoy. Sobre todo porque la séptima debía estar construida antes del inicio, antes de que el metro llegara a la Caracas. ¿Cuál era el plan inicial? Mandar los buses de la Caracas por la séptima para reemplazar la troncal de Caracas y poder, digamos, hacer la ejecución de la obra sin mayor traumatismo. Hoy nos enfrentamos ante un reto tremendo, y es que van a tener que cerrar la Caracas
Por fortuna es por tramos, no la van a cerrar todo el tiempo, pero cuando cierren la Caracas esto va a ser traumático para la ciudad, no va a haber por dónde meterlo. Entonces ambientalmente eso va a generar un impacto negativo, es que va a haber más trancón, va a haber más carros en marcha baja, va a haber más emisiones. Esa es una consecuencia, Va a haber digamos, más desespero de los que manejan, de los conductores, porque no van a llegar a sus casas. va a haber más estrés, la Caracas hoy es colapsada, peor va a ser peor con la construcción, pero pues, digamos, son costos que vale la pena asumir pensando en los beneficios que trae la obra. Otra cosa, yo creo que Sebastián compara la construcción del metro de Medellín o el Valle de Aburrá con esta primera línea. Digamos que No, hay una diferencia. planteaba el sufrimiento. Sí, pero también hay que señalar que hay una diferencia grande en tecnología y en métodos constructivos luego de más de 20 años. Eso va a permitir que eventualmente la obra de Bogotá pueda mitigar mucho mejor el impacto ambiental de lo que se hizo la obra en Medellín. Hoy hay mucha más conciencia ambiental, hoy hay mucho más compromiso, los estándares de construcción son más estrictos, entonces es probable que sea traumático, pero digamos, viéndolo desde otro punto de vista, puede que no sea tan traumático como pudo haber sido en el Valle de Aburrá en su momento. Porque mencionaba el tema del Valle de Aburrá porque mis padres sí me contaban en los 80 y en los 90, el metro, bueno, a mí me tocó la inauguración del metro, yo tenía como 3 años, pero sí me cuentan de que la construcción fue traumática. De hecho, un compañero de la universidad de mi mamá, las fundaciones de algunos de los puentes y de las estaciones estaban mal señalizados y caminando a la universidad el buen hombre se cayó uno de esos huecos y yo creo que le dolió. Un poquito. Pero justamente ese era como uno de los puntos. David, ¿qué impacto ambiental puede tener la construcción? Miguel menciona el tema de la contaminación, pero la construcción como tal puede impactar algo sobre la fauna urbana y funcionalidad de Bogotá como ecosistema. Lo que pasa es que realmente no sé muy bien si por la línea donde va a ir el metro de Bogotá hay algún punto, el nombre lo tengo aquí anotadito, es que se me olvida exactamente el nombre exacto, pero son 3 puntos claves. Por acá que lo encuentro me pierdo. Hay unos puntos claves en Bogotá donde, digamos, se debe tener en cuenta lo que es la flora, la fauna, los cuerpos de agua. Así diciendo como mapa mental, por Bosa y por donde va la línea, no hay como tal un lugar que no pueda ser intervenido ambientalmente, pues por algún tipo de protección ambiental, digamos, voy a pagar la redundancia. Pero sí toca tener mucho en cuenta todo lo que es el inventario forestal que se debe realizar para poder hacer la obra. Hay que tener en cuenta igual cómo se va a compensar, dónde se va a compensar, lo que se vaya a remover. Pero igual, es que lo que te digo, en la parte donde va a iniciar es demasiado urbano. O sea, no hay... El problema ahí es la compra de predios y arrancar, porque no hay casi zonas verdes en la parte donde va a iniciar. Y ya la Caracas como tal, pues también ya está establecida como una zona de transporte público, entonces tampoco hay demasiado impacto paisaje, o sea, demasiado impacto en la parte forestal, mejor dicho. Miguel, ¿cómo ves todo ese tema del manejo arbóreo que se va a tener que hacer? Porque justamente lo que dice David y se está discutiendo acá en el Valle de Aburrá, por ejemplo, con el MetroPlus, con esa discusión que todos nuestros oyentes conocen sobre el famoso túnel verde. Tumbar, Sí. trasladar, dónde trasladar, qué cultivar, qué poner ahí como compensación. Hay algo que vale la pena señalar y es que parte de la mala fama
de la mala imagen de Transmilenio tiene que ver precisamente con la troncal de la Caracas. Si ustedes escuchan detenidamente a Claudia López, cuando ella habla contra el Transmilenio de la carrera séptima, ella dice, es que no queremos que se haga en la séptima lo mismo que se hizo en la Caracas, ¿cierto? ¿Qué fue lo que se hizo en la Caracas? En la Caracas históricamente, desde el gobierno Pastrana, finales de los 80 en Bogotá, se hizo una troncal de buses que no era una troncal segregada, no había árboles, ¿cierto? Luego se construye toda la troncal de Transmilenio y tampoco hay un ejercicio grande de arborización. Si usted transita hoy por la Caracas, pues es un corredor deteriorado, es un corredor con muy pocos árboles, pero eso es para el caso de la Caracas. Si usted revisa la troncal que se hace en la calle 26, por ejemplo, es todo lo contrario. La calle 26 se preocupó por cuidar árboles, se sembraron nuevos árboles. Entonces, al punto al que voy es que no necesariamente una obra de infraestructura implica sacrificar vegetación. Por el contrario, muchas veces la obra misma de infraestructura sirve para mejorar ese entorno urbano. Hoy se está discutiendo, por ejemplo, la calle 13, que es un proyecto que dejó la administración de Enrique Peñalosa, la segunda de Enrique Peñalosa, diseñado, y es una troncal que tiene transporte público, ciclorruta, calzadas, pero además implicaba la siembra de árboles. Lo mismo que el proyecto de carrera séptima. El proyecto de carrera séptima de Transmilenio implicaba la siembra de árboles que hoy no existen. Es un poco la discusión que hay sobre ese tema de infraestructuras. Con respecto al proyecto Metro, pues efectivamente se va a intervenir el corredor de la Caracas. Una pregunta que no se ha resuelto hoy es cuál es, por ejemplo, la intervención en urbanismo en los bajos de ese metro o en las áreas aledañas al metro, que ahí es donde se podría hacer una intervención, digamos, en algunos asuntos asociados a siembras. En el suroccidente vale la pena indicar que se aprovechó para comprar un predio enorme, creo que es incluso más grande que el Parque Simón Bolívar para hacer un parque público también, que conecte con el metro. El suroccidente tiene un problema con respecto al resto de las ciudades que tiene un déficit de árboles tremendo, ¿sí? Solamente una comparación, mientras en Bosa puede haber más o menos 20 personas por árbol, en Teusaquillo o en Chapinero puede haber más o menos 2 personas por árbol. Es decir, hay una desigualdad en términos de servicios ambientales, hay una desigualdad verde, por decirlo de alguna manera, que empieza a corregirse con esta serie de intervenciones. Con esto quiero señalar que esto no se produce, digamos, ese desequilibrio no se corrige de manera automática o por generación espontánea, sino que requiere intervención pública, requiere proyectos. Y el proyecto Metro trae asociado ese gran parque del suroccidente, que será el Parque Simón Bolívar del suroccidente, por ponerlo como en orden de magnitud, y posteriormente pues habrá que revisar, que creo que es la pregunta que hay que señalar para los próximos años, es cómo va a ser la intervención urbanística alrededor de ese corredor del metro. Hay mucha gente que tiene mucha prevención sobre todo, insisto, el tramo que pasa por la Caracas, porque para muchos se constituye una barrera urbanística, va a partir a la ciudad en dos, va a generar unas condiciones de inseguridad, de deterioro, pero esas condiciones, insisto, van mucho más allá de una obra de infraestructura. Esas condiciones ya existían antes incluso de Transmilenio, y corregirlas implica corregir asuntos que van más allá de una obra de infraestructura. Así es, así es. Y no solo de eso, sino que hay algo que asusta a muchos, y es que el contratista, quien ganó la licitación, es una empresa, como bien lo dijo ahorita, una empresa, un consorcio chino, y a muchos los asusta que pase lo que se ha criticado, por ejemplo, aquí en Antioquia con la 4G Mar 2, construcción de la vía Mar 2, donde interventores y población se han quejado de que no se respetan o
o no le importa realmente al constructor el tema medioambiental. Pero lo importante es terminar la obra a tiempo. Yo hace poco en mi clase aquí justamente de la Universidad de Medellín, de Estudios del Asia Oriental, hablamos de ese caso de Mar 2 y ese choque cultural que puede haber, porque es que eso es otro impacto que puede haber y que ya se está viendo en Bogotá. Y es que cada vez hay una migración de población china más grande, ¿cierto? Aunque se ha mantenido muy callada, ya ha habido choques entre esa población y comerciantes de zonas tradicionales de Bogotá, como por ejemplo San Victorino. Esta obra va a incrementar esa migración con mano de obra calificada y no calificada, lo cual también puede generar en parte rechazo a la obra, porque claro, no es obra local, no es mano de obra local. ¿Ustedes qué opinan? Igual aquí en Bogotá ya, o sea, se va a ese tema que tú hablas de, puntualmente de como el comercio chino, es un tema que se viene hablando, o que yo he escuchado por lo menos por hace unos 8 años, ya en el tema del centro de Bogotá, los comerciantes de, pues, bogotanos se están manifestando en contra de los comerciantes chinos porque están colocando todos sus productos para la venta y la, la que la competencia no es igual. Y si hay, o sea, si se ha notado y si ha evidenciado un conflicto, y cuando uno como transeúnte va a San Victorino, ya empieza también a notar los locales chinos y cómo de a poquitos se empiezan a meter y se expanden más y más. Que es algo que la sociedad bogotana no está acostumbrada. Sí, no, para nada. Miguel. Yo creería que ahí la pregunta yo la invertiría, y es qué estamos haciendo para aprovechar esa migración china. Me explico. Como dicen ustedes, pues ya hay evidencia suficiente de migración, pero la migración tiene muchas características. Es decir, no es solamente esa migración que pudiéramos decir del rebusque, asociada a la informalidad o incluso al contrabando, que es la que hemos venido viendo también, sino también viene una migración muy rica culturalmente, ¿no? Y aquí vale la pena preguntarse qué estamos haciendo para aprovechar esos flujos migratorios en general, que es algo que está sucediendo en todo el mundo, cómo estamos aprovechando esa riqueza cultural que está llegando al país. Primer punto. Segundo punto, yo señalaría que es importante además destacar que quienes vienen no son necesariamente los constructores. Me explico, vienen sobre todo ingenieros, viene gente que va a estar dirigiendo la obra, pero la mayor parte del empleo va a ser generado para personas locales, ¿no? Para personas que habitan, es decir, no, es muy costoso para los chinos traer gente desde la China, ¿cierto? A que construya, pagarle en pesos, no pagarle como le pagarían en China, sino pagarle aquí, como según la legislación colombiana, no les da punto de equilibrio, entonces tienen que contratar gente de acá, ¿no? Probablemente los que vengan sean, como les digo, los directores de obra, ingenieros y todo este asunto, que insisto, vuelve y juega la pregunta, ¿cómo vamos a aprovechar ese flujo migratorio? Por ejemplo, ¿qué tanto las universidades de Bogotá van a aprovechar la llegada de estos ingenieros chinos? No porque sean mejores o peores, sino porque hacen parte de esa diversidad cultural que también incide sobre las ingenierías, sobre distintas áreas de conocimiento. Yo creo que hay un punto bien importante que trae a cuento Sebastián, y es que pues precisamente por ser un consorcio extranjero, pues es una variable a tener muy en cuenta. Yo creo que no la estamos teniendo en cuenta porque no aprovechamos y no valoramos el asunto de las migraciones. Siempre las vemos solamente por el lado negativo. Precisamente esta semana, pues fíjense las declaraciones de Claudia López a propósito de la seguridad, ¿no? Ella estaba en Kennedy, al suroccidente de la ciudad, y en un evento público, y dice, no, sencillamente hay unos venezolanos que vienen a trabajar, otros que vienen a delinquir, y esos que vienen a delinquir nos están haciendo la vida a cuadritos. Fue la expresión que utilizó. Pero cuando uno revisa los datos de delincuencia, pues se da cuenta que el impacto de la migración venezolana en la inseguridad no es tal, no está en la dimensión que ella está exagerando, y eso da cuenta de esa, digamos, mala preparación de alguna manera, aunque sorprende, de Claudia López,
pero esa prevención que hay de los líderes políticos, no solamente en Colombia, a nivel global lo estamos viendo, no saben entender este cambio social global que estamos viviendo, que implica darle una nueva lectura a las migraciones, ¿cierto? En Bogotá no tenemos todavía líderes que estén planteando esto en gobierno y tampoco pareciera haber en la sociedad una recepción de este tipo de ideas, ¿no? Todavía está el rechazo, que es lo primero que sucede, ¿no? La reacción inmediata es el rechazo, pero ahí es donde debe aparecer el gobierno, ¿no? Promoviendo nuevos esquemas de asociatividad, de cooperación, de asimilación y de aprovechamiento de esa migración. Es que lo que está llegando a Colombia es una riqueza tremenda, una riqueza cultural tremenda que hay que aprovechar y que no debemos, por el contrario, estigmatizar. Estoy hablando de la migración venezolana, pero también de la migración china. Ahí a los colombianos en general nos ha faltado superar esa cultura parroquial, aislacionista, y más bien prepararnos para lo inevitable. Y lo inevitable es que las migraciones cada vez van a ser más aceleradas, más voluminosas, y esto cambia a un ritmo tremendo. Y, por ejemplo, ese tema del aprovechamiento, justamente me haces acordar, Miguel, de que yo traté ese tema en mi tesis de maestría. Cómo las relaciones de Colombia y China podían mejorar y cómo podríamos aprovechar en temas de infraestructura, en temas de alimentación, etcétera, este tema. Pero creo que para todo eso el metro de Bogotá va a ser clave. Hay otras miles de obras de consorcios chinos, las vías del Putumayo, la que mencioné del Mar 2, producción agropecuaria en los llanos orientales, pero han estado más bien silenciosas en medios de comunicación. Y este proyecto del Metro de Bogotá va a ser clave para eso, porque si Bogotá es capaz de abrirse a la migración, el resto de Colombia la va a seguir. Sí, en gran parte. Hay una diferencia ahí de Bogotá frente al resto del país, Sebastián y David. No quiero sonar arrogante, pero Bogotá es una ciudad que está más dispuesta a la migración que el resto del país. Por una razón sencilla, básica, elemental. Ha recibido Bogotá la migración de todo el país. Exactamente, la migración de todo el país, a pesar de estar a cientos de kilómetros del mar, al ser ciudad capital, se convierte en un puerto de llegada internacional, el más grande del país. Aquí suceden negocios internacionales todo el tiempo, una dinámica de inclusión tremenda. Entonces aquí puede haber, por eso que dice Sebastián, aquí Bogotá es una ciudad construida básicamente por migrantes. Construida por migrantes. Y por eso está más preparada que el resto del país, creería yo. ¿Sí? Pero, insisto, eso tiene que ir acompañado de una política pública. ¿Qué tiene otra diferencia que tiene Bogotá con respecto al resto del país? La concentración de instituciones de educación superior. Bogotá tiene la mayor cantidad de instituciones acreditadas y de alta calidad está en Bogotá. Y no solamente acreditadas y de alta calidad, sino la mayor cantidad de instituciones de educación superior están concentradas en Bogotá. Y Bogotá y, digamos, el área, la Bogotá región. Eso implica, por ejemplo, un punto de análisis es qué relación estamos construyendo entre las universidades y los consorcios que vienen a construir el metro para tratar de enriquecer a las universidades desde esa perspectiva, ¿cierto? El lenguaje del mandarín, la enseñanza del mandarín. Que por experiencia personal se lo digo, es compleja, que lo estoy estudiando. Pero se requiere, ¿no? Se requiere una política que incentive ese tipo de actividades. Los intercambios en investigación. ¿Cuántos de esos ingenieros que vienen van a ser vinculados a grupos de investigación colombianos? ¿Cierto? Me parece claro. Esos son temas que uno tiene que empezar a mirar para aprovechar qué es lo que viene, que no es lo que estamos viendo, ¿cierto? Y muchas veces se ve desde la otra perspectiva. Vienen los chinos y la prevención y todo el rollo. Creo que como a nuestra generación ya le corresponde plantear las cosas desde otro punto de vista. David, ¿vos cómo lo ves? Eso que Miguel está diciendo me parece realmente muy, muy importante. Sería muy bueno realmente, digamos, eso que dice Miguel, que la parte, digamos, investigativa en las universidades, en los semilleros, en todo lo que hay con fines académicos, poderlos enriquecer a través del conocimiento chino, me parece que sería
sería muy, muy, muy bueno. O sea, tendríamos una gran... Es que es muy diferente como ellos ven todo como lo vemos acá, la forma de trabajar, la forma de hacer algo, lo hacemos de formas ambos diferentes. Y poder aprender eso de ellos, me parecería que sería muy bueno. Sí, así es. Nos van quedando más o menos 10 minutos de programa. Venga, antes de que se acabe el programa, encontré el dato de las troncales que hay hoy en Bogotá. Hoy Bogotá mueve, en el Transmilenio mueve cerca mueve cerca de 2.4 millones de pasajeros al día. 2.4 millones de pasajeros al día. Y hoy hay 114 kilómetros de troncal construida, que son más o menos 12 corredores de servicio o 12 troncales, si lo queremos plantear de esa manera. Faltan 8. La más importante, a mi juicio, la de la avenida Boyacá. Faltan la que ya arranca también en construcción, que es la avenida 68. Falta la avenida Ciudad de Cali. Una obra, además, que también hace parte de una agenda de discusión muy compleja en Bogotá, que tiene que ver con la avenida longitudinal de Occidente, que también era una troncal que se tenía planteada. En fin, faltan varias troncales. Y la pregunta que se tiene que hacer Bogotá es, bueno, y después de esta primera línea del metro, ¿qué? ¿No? Porque ya dimos un primer paso. ¿Qué viene? ¿No? Entonces, Claudia, el problema es que esa pregunta siempre es, entonces reformemos esta primera línea y ampliémosla. Y eso parece ser el siempre. Eso parece ser lo que arrancó Claudia López, porque en este plan de desarrollo quedó contemplados los estudios para la ampliación de la primera línea, que iría, como ya lo decía en campaña, hasta Suba y Engativá, pero ayer ya dijo que no iba a Engativá, va a Suba. Pero digamos que en términos generales es la misma idea. Va hasta el centro oriente, y luego baja hacia el noroccidente. Entonces es como una herradura que va a hacer esa primera línea de metro. Entonces ella dice, y se va a construir con vigencias futuras. Entonces parece que la siguiente apuesta de Bogotá es eso, la ampliación de esa primera línea. Y la otra pregunta que yo insisto, entonces, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué vamos a hacer por la avenida Boyacá? ¿Vamos a hacer una línea de metro o una troncal de Transmilenio? Esas son las discusiones que vienen para Bogotá. O un metro ligero, como se planteó aquí en Medellín en el 80. Yo tengo mis reparos con ese proyecto, Sebastián creo que los ha visto, y es que la capacidad de esos trencitos es una capacidad muy limitada, ¿no? Se convierten en juguetes turísticos, pero para responder a la necesidad de una ciudad grande, Medellín crece al occidente tremendamente, el Valle de Aburrá en general crece al occidente tremendamente. Construir ese metro ligero, me temo que va a quedarse pequeñito al corto tiempo, ¿sí? Probablemente lo mismo suceda para la avenida Boyacá si se plantea un tren ligero. Es decir, a veces por no querer construir Transmilenio, se construye una cosa peor que Transmilenio. Empeora. Y que empeora, que es la preocupación hoy con la carrera séptima. Por supuesto, todos quisiéramos un metro subterráneo 5 estrellas por cada una de las vías de Bogotá, pero tiene una restricción presupuestal tremenda. Y lo que se va a hacer en la séptima, me temo yo, guardemos esta grabación, va a ser un Transmilenio mal hecho, porque tiene 2.1 billones de pesos para construir un sistema de transporte público masivo en el corredor de la séptima. ¿Para qué me alcanza con 2.1 billones? Pues para muchas cosas, pero para transporte público más bien pocas. Bueno, No, y aparte bueno, que, digamos, dale. El metro en esta primera línea, o sea, ahorita que Miguel nos cuenta que Transmilenio hoy mueve 2 millones de personas, la idea es que esa primera línea mueva un poquito más de 1 millón de personas. Únicamente hablando de la primera línea. Lo que sería un poquito complicado aquí en Bogotá, que es lo que a veces sucede, es que cada gobierno le pone su toque de magia. Entonces le pone su puntico. Y eso se empieza a ver, es una cosa ahí que cada gobierno le pone una cosa, otra cosa, y luego tenemos un revuelto que no es eficiente, o sea, como cada quien quiere poner su puntico que sobresalga,
Luego, porque eso de salir, lo que hace es que no sirve. Bueno, antes de entrar a las conclusiones, hay un tema sobre el metro que no hemos tocado, y es el Regiotram, o el tren de cercanías, que va a ser casi que un alimentador de las cercanías al metro, como funciona en Londres y como funciona en varias partes del mundo, para movilidad y para acercar a las personas a la ciudad. Ese proyecto, según vi ahorita en Twitter, está para estar terminado en el 24, es decir, incluso antes que el metro. Pero sí puede tener un impacto con todo el sistema de movilidad de la sabana, ¿o no? Bueno, Sebastián, aquí lo primero aclarar algo, y es que Claudia López en campaña dijo que su proyecto era una red de metros regional. Así como tengo reparo con el tranvía, el tren ligero de la 80 en Medellín, tengo el mismo reparo con respecto a esos tranvías, con el agravante de que estos son regionales, ¿no? Entonces vamos a tener unos trencitos de baja capacidad con un reto tremendo y es la integración regional. El primero es el del occidente, que es, y en esto tiene razón Claudia López, hay que aprovechar las líneas férreas y no, como decía Peñalosa, de quitar las líneas férreas y construir ahí líneas de Transmilenio, sino aprovechar realmente las líneas férreas para hacer un sistema de transporte de alta capacidad. Pero el Regiotram de Occidente, que es el primero, se construye con recursos de la gobernación de Cundinamarca. Esto es importante aclararlo. El distrito no pone un peso, solamente pone un peso en algunas intervenciones urbanísticas de lo que le corresponde al territorio de Bogotá. Pero hay una pregunta tremenda, Sebastián. Para ponerlos en contexto, les dije hace un momento que estaba la calle 13. La calle 13 es la salida de Bogotá, por una de las grandes salidas, la principal salida industrial de Bogotá por el occidente. Claudia López dice que no construye la 13 porque viene el Regiotram. Eso para los vecinos de una localidad como Fontibón no tiene sentido, porque cuando llegue el tranvía o ese tren ligero o ese Regiotram que venga desde la Sabana, cuando entre a Fontibón ya viene lleno. Entonces, hay que decirle a la gente claramente que ese tren regional, el del occidente, es un tren que le sirve a la gente de la Sabana para traerla a Bogotá de una manera tal vez más digna, más ágil, más eficiente, pero a la gente de Bogotá no le va a servir, por lo menos no le va a servir tanto como le sirve a la gente de la Sabana. Entonces, este es un proyecto que beneficia a la gente de la Sabana, se pudo hacer de mayor capacidad, se pudo hacer mejor, no se hizo, va a ser un pequeño tren que al circular por Bogotá se integra a la red de sistema integrado de transporte público, pero como no es de Bogotá, va a tener una tarifa distinta, va a tener problemas en la integración con el resto de la red y además de eso, pues no le va a servir tanto a la gente, ¿cierto? Ese es el del occidente. Hay otro proyecto que todavía no están dando, que Claudia López prometió en campaña, pero ya no lo podía prometer. No lo podía prometer porque le corresponde a la gobernación de Cundinamarca hacerlo, que es el Regiotram del norte, que es el que viene de Boyacá, o por lo menos del norte de Cundinamarca, atraviesa por el norte, entra paralelo a la carrera séptima, pero más o menos sobre la 100, la calle 100 se desvía y comienza a circular hacia el occidente hasta llegar al centro comercial que hoy conocemos como Gran Estación, ¿cierto? Ella en campaña dijo reiterativamente que no construía la séptima porque venía el Regiotram del Norte. El Regiotram del Norte no responde realmente a las necesidades del corredor oriental de la ciudad, responde a una necesidad de integración regional de los otros municipios, de los municipios del norte, pero no responde a las necesidades del corredor oriental. Entonces aquí se carga una nueva falsa expectativa. Mucha gente cree que va a poder bajarse, qué sé yo, en la 127 con novena, tomar el Regiotram ahí y llegar al centro de Bogotá. No va a pasar, no va a pasar porque la línea no pasa por ahí. Segundo, cuando llegue a la 127, pues ese tren ya viene lleno, no lo va a poder tomar. Entonces, creo que hizo parte de las falsas promesas que hizo Claudia López en campaña, prometiendo algo que primero no le corresponde a ella, le corresponde a la gobernación, y segundo, una medida, un modo de transporte que no resuelve las necesidades de la ciudad. El mapa que ella mostró pues a la gente le impactó, decía sí, vamos a tener una red de metros, pero esos trencitos no son un metro. Eso es un Regiotram que le sirve a la gente de la Sabana, pero metro, solo vamos a tener una línea. Algunos dicen que media, que no es una línea completa, sino que media, que hay que hablar de media línea,
Pero ese es el metro, ¿cierto? Hay gente que critica incluso la capacidad del metro, pero compare usted ese metro criticado por su capacidad, compárelo con esos trencitos pequeños, no tiene punto de comparación. No es una red de metros regionales y Bogotá va a seguir teniendo ese reto, Sebastián, como conclusión. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué vamos a hacer por la Boyacá? ¿Qué vamos a hacer en la avenida longitudinal de Occidente? Esas son las preguntas que vienen para Bogotá. Por ahora, construir bien esta primera línea, mirar cómo es que van a extender la línea hasta Suba y preguntarse qué va a pasar con el corredor del Occidente. Porque yo creo que esta es una pregunta fundamental. Todo el mundo concentrado peleándose la séptima, que la séptima con árboles, que la séptima con restaurantes, que la séptima sin Transmilenio, que la séptima, y la ciudad creciendo tremendamente al occidente. De los 8 millones de habitantes, quiero decir, 3 millones viven de la Boyacá hacia el oriente, 5 millones viven de la Boyacá hacia el occidente. La mayoría de la ciudad está concentrada en el occidente y no hay una sola respuesta de transporte público que atraviese toda la ciudad por el occidente. Toda la discusión sigue siendo el corredor oriental, la séptima, qué hacemos con el corredor verde, etcétera, pero si hay una zona de la ciudad que necesita un corredor verde, es precisamente el occidente, donde no hay árboles, donde no hay áreas verdes, donde la calidad del aire es muy mala, donde realmente se requiere ese tipo de discusiones es en el occidente. David, ¿vos qué pensás? Y también, ¿qué nos podrías concluir de todo esto que venimos hablando hasta ahora? Varias cositas. Una, ahorita que Miguel decía, me hizo dar risa porque cuando decía que los mapitas, que cuando mostraban, digamos, el render o lo que sea de cualquier obra, claramente ahí se ve muy lindo. Cuando lo muestran se ve hermoso y la gente queda fascinada, pero pues nunca muestran realmente la verdadera utilidad o si realmente va a ser funcionado o no. Pero entonces mucha gente únicamente se queda con el mapita, con el render y ya queda fascinada porque ahí se ve perfecto. Por otro lado, problema gigante que sí hay y que sí tiene que tener algún tipo de solución, sobre todo en tema de movilidad, es el tema de Atreci. El tema de Atreci en Bogotá sí no han encontrado ningún tipo de solución. Nada. En este momento pues implementaron unos carriles para bicicletas, pero también ha sido un complique porque no están limitados, no se respetan. Ese tema sí, y vos que montas bicicleta lo sabes mejor que nadie. Claro, lo hablo ya como usuario. Entonces, ese tema de la conexión con Mosquera, digamos que ya es demasiada la cantidad de personas que viven en Mosquera y trabajan en Bogotá o viceversa, que tienen que movilizarse. Y ahí sí es imposible. Y no, el tema que Miguel habla sí realmente es vital y es toda la concentración o toda la energía está colocada en la séptima, que realmente en este momento es funcional y no representa, digamos, o sea, es vital, sí, pero no es tan problemática como es todo el occidente de Bogotá. Y las únicas vías son las que, cuando empezamos a hablar de aquí el tema, son las que van a ser intervenidas ahorita en las obras y no tienen vías secundarias. Entonces el tema del occidente de Bogotá sí me parece que lo que tú decías, Sebas, de sentir esa presión ciudadana cuando se esté construyendo va a ser terrible. Yo creo que van a sufrir demasiado las personas que viven en el occidente de Bogotá. Y pues digamos, ya en temas ambientales, pues nada, digamos que siempre se promete y que se va a tener un buen manejo, digamos, que los escombros no sean depositados en humedales, sino sean depositados realmente como deben ser, que tengan su debido proceso. Pero entonces siempre es un queda en papel, pero muchas veces no se cumple o por parte sí, por parte no. Y también lo que decía Miguel, el metro no es que vaya a bajar los índices de contaminación atmosférica
en grandes cantidades y que ya Bogotá va a respirar aire puro al 100% porque eso es mentira. Hay demasiadas más fuentes de contaminación, pero aunque sea, si se realiza de una buena forma, sí va a mitigar un poco por lo menos. David, Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en La Fragata. A todos nuestros oyentes les deseamos también una feliz noche. Aquí termina La Fragata, el espacio de frecuencia 940 AM para debatir y analizar los distintos hechos de la ciudad, la región y el mundo desde diferentes áreas del conocimiento. La Fragata, una visión panorámica de los acontecimientos y su impacto en nuestra sociedad, aquí por los 940 del AM.